Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. El próximo domingo, 28 de julio, ese país elegirá entre dos opciones totalmente distintas. Estamos a menos de 48 horas para que se abran las urnas en Venezuela y para seguir analizando este tema tenemos una invitada muy especial, exministra de Estado en el periodo del presidente Carlos Andrés Pérez, una persona muy cercana a Valledupar y a Colombia, la doctora Gabriela Febres Cordero. Bienvenida a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Andrés, un honor, un placer, mucha alegría de estar contigo, de verte por aquí y a tu audiencia un gran saludo. Doctora Gabriela, ha pasado de todo durante la campaña presidencial en Venezuela, en el régimen que ostenta desde hace 25 años Nicolás Maduro, primero 15 de Chávez, 11 de Maduro, pues hay una sensación de que en esta ocasión hay algo diferente que le permitirá a la oposición ganar las elecciones. Cuéntenos cuál es la percepción suya como venezolana y como exministra de Estado. Yo creo que la variable principal es que hay un aglutinamiento de toda la población frente a la opción que representa Edmundo y la movilización que ha realizado María Corina. Yo creo que el afecto a lo que eran los postulados al chavismo desapareció. El chavismo hoy en día se asocia a pobreza, a división familiar, a indignidad, a humillación, porque sin duda los jerarcas del régimen durante tanto tiempo lo que han hecho es eso, hacer sentir a la gente que dependen de ellos, dependen de la comida, dependen del gas, dependen de la gasolina y sienten el chantaje. Y allí es donde la gente siente la ausencia de libertad. Uno piensa que la libertad es que uno está en la cárcel y no puede salir a caminar. No, la libertad es cuando alguien te coacciona, tú pierdes tu libertad cuando alguien te coacciona, te doy comida, agua, luz, electricidad o gas, dependiendo si te portas bien o te portas mal, de acuerdo a lo que tú tienes que hacer de lo que yo te digo. Ese modelo está fracasado y lo que recoge el mundo y María Corina es precisamente ese hastío, esa desilusión, esa tristeza de la humillación continuada y perpetuada durante tantos años. Uno de los factores que para entender la dimensión de lo que está pasando en Venezuela es el tema de la diáspora. Durante estos 25 años del régimen se produjo la migración venezolana más grande de su historia. Solo a Maduro se le fueron 5 millones de venezolanos y durante los 25 años, según cálculos de ACNUR, Venezuela han emigrado más de 7.7 millones. Un país que tiene 28 millones de habitantes aproximadamente. Estamos hablando de casi el 27% de su población. Eso no ha ocurrido ni siquiera en países en conflicto. No ha ocurrido en Colombia, que tiene un largo conflicto armado. No ha ocurrido ni en Haití, ni en otras latitudes. Para demostrar el drama, la crisis humanitaria que generó el régimen en un país que insisto, no tiene, digamos, una guerra interna como tienen otros países. Sí, yo diría que la diáspora se divide en fases, ¿no? La primera parte que no fue cuantitativamente significativa, pero sí desde el punto de vista de talento y capital, de capital humano y capital económico, fue la diáspora, todos los venezolanos que salieron a principios del año 2000, del 2000 al 2010, con todo y que hubo el boom petrolero y hubo los beneficios y a la población del año 2006, pero el capital no tiene patria y cuando se da cuenta que tiene riesgo se va. Y yo creo que allí se puede calcular 2 millones perfectamente bien como mínimo de gente que se fue. Luego ya pues viene la segunda fase, que es cuando desaparece Chávez y entra Maduro en el 2013. Obviamente también coincide con el tema petrolero, donde pues hay una caída. Acuérdate de la crisis mundial del 2008, por ejemplo. Ya ahí se resintió todo este tema de las misiones, eso empezó a menguar y como los medios de producción desaparecieron,
las expropiaciones fueron enormes, no sé, 600.000 empresas entre tierras, fincas y empresas, pues fue una cantidad brutal, y cierre de las empresas, pues todas esas 600.000 empresas, bien sea por expropiadas o bien sea porque tuvieron que cerrar sus operaciones, desaparecen del ecosistema económico. Obviamente el peso de mantener una población se hizo imposible e ineficiente. Entonces viene esa diáspora que ACNUR reconoce como 7.7, 8 millones, pero es que ACNUR lo está viendo desde el punto de vista de la gente que emigró, no por el aeropuerto, sino que emigró por tierra. Y es otra característica. De manera que si solamente tomamos la cifra de ACNUR, esos 8 millones es mucho más grande, es superior a la diáspora siria, a la migración siria, por ejemplo, que es la que uno recuerda recientemente. Entonces, estamos hablando de algo realmente diabólico, y eso es lo que ha hecho que la gente reflexione y se dé cuenta de lo grave, digamos, lo abyecto de seguir viviendo bajo el régimen. Nosotros latinos que sabemos en nuestras familias, todos los domingos nos reunimos. Y en Venezuela, al igual que en Colombia, en otras partes, pues un asado, es un sancocho, es una bandeja paisa, lo que tú quieras, pero siempre hay una unión familiar ese domingo. Bueno, por ahí estaba un video de un señor mayor casi con las lágrimas que decía, es que yo tengo fe que yo voy a poder otra vez compartir mi sopa el domingo con mis hijos que se fueron hace no sé cuánto tiempo. O sea, eso te dice todo, todo lo que es el sentimiento venezolano. Lo vi, me impactó mucho. Lo que pedía el señor no era nada más la posibilidad de reunirse con los muchachos el domingo a tomarse un sancocho. Pero sigamos Increíble. con este análisis. Y entremos ya al tema del proceso electoral. Muchas trabas, muchos tropiezos ha puesto el régimen, iniciando por la inhabilitación ilegítima de la aspiración que tenía María Corina Machado. Queda el señor Edmundo González como el factor de poder unir la oposición. María Corina toma una jugada audaz e inteligente, es decir, el futuro de Venezuela está por encima de cualquier vanidad personal y apoya a Edmundo González. Eso habla Ujú, muy bien de ella como líder, porque es decir, correcto. si no puede ser en mi cabeza, pues apoyo al que pueda, porque lo importante no es que gane María Corina, sino que gane Venezuela y que derrotemos al régimen. Y empieza una campaña muy bonita, con concentraciones masivas de Edmundo y María Corina, movilizando a la gente con muchas dificultades, y el régimen contrasta con las convocatorias lánguidas de Maduro, prácticamente con juegos de videos para hacer creer que había más gente de la que realmente había, Sí, y es muchas correcto. cosas. Y uno dice, bueno, aquí la cosa cambió y cambió el panorama político por completo. Pero la pregunta central, doctora Gabriela Febre, y es, cómo esas multitudes que se han manifestado durante tantos meses a favor de la oposición van a tener la garantía, ese es el punto clave, de depositar su voto y que ese voto se manifieste ese giro en la política venezolana en las urnas. La garantía no la hay. Lo que hay son unas condiciones que se ha tratado de hacer lo mejor posible. En eso la artífice ha sido María Corina, sin duda alguna, en la creación de los comanditos, en la creación de la plataforma 600K, para minimizar todas las trampas y las tretas que ellos son capaces de hacer y que han hecho a lo largo de 25 años. Por eso es que se han perpetuado. Entonces, no hay ninguna garantía, pero esta vez les va a costar mucho más, porque inclusive habiendo eliminado la posibilidad que la diáspora pudiera votar, de esos 8 o 10 millones pudieran votar 4 millones, ya eso quedó por fuera. Después hay una cantidad de gente, muchachos, jóvenes que son votantes por primera vez y que no los dejaron inscribirse. Es decir, ellos rebanaron el universo que empieza algo así como en 21 millones de personas habilitadas para votar, fueron rebanando en diferentes formas hasta llegar, si acaso, a 12, a 13 millones. Y de allí vienen todas las trabas que van a ocurrir y que se han tratado de minimizar
en el día de la elección, por el tema de los comanditos y el tema de rotarse la gente para que se quede frente a la mesa, se quede custodiando su voto. Si es 24 horas, 48 horas, pues están los turnos ya organizados. Hay toda una serie de apoyos con la idea de que cada quien defienda su voto y es muy bonito porque en ese sentido María Corina ha empoderado a cada ciudadano para que entienda el valor de su voto. Eso implica dignidad, lo que ellos han perdido, eso implica sentirse dueños de su futuro, lo que ellos han perdido, y entonces al darles esta oportunidad y esta tarea, todos se sienten empoderados para ello. Que eso garantice que la integridad de las elecciones desde el punto de vista de transparencia, no estoy segura. No estoy segura, pero sí hay un esfuerzo y les va a costar mucho más. Entonces allí se abren escenarios. Ganan, pierden, si pierden, pierden por mucho, si pierden por poquito. ¿Cómo ocurre entonces esa transición? Son 6 meses del momento que el presidente gana, supongamos el escenario que ganara el mundo al 10 de enero, han pasado 10 meses, perdón, 6 meses. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cuál es el ecosistema que se consigue el mundo? Una asamblea 100% chavista, un tribunal supremo 100% chavista, la fiscalía, la contraloría, todo es netamente chavista, solamente sería la presidencia y que toma posesión 6 meses después. Entonces, son unos desafíos que no los habíamos enfrentado nunca. Obviamente, pues los tenemos todos en mente, y obviamente, pues creo que mejor que nadie María Corina sabrá exactamente o tendrá muy claro cuáles son los escenarios y cómo mitigar o pues continuar en esta segunda fase. Para mí el día 28 es un hito, es una etapa que se cierra, pero se abre otra. Y esa otra está llena de desafíos que no tenemos claramente cómo se van a presentar. Doctora Gabriela Febres, hablemos un poco de la presión internacional que se ha manifestado sobre Venezuela, como personas incluso que podríamos considerar cercanas dentro del espectro ideológico de izquierda, pero de una izquierda, por supuesto, democrática y respetable como la de Lula da Silva en Brasil o la de Gabriel Boric en Chile, han ejercido presión para que el régimen de Maduro reconozca los resultados. También aquí hay un papel clave y es el de Estados Unidos, y ahí va mi pregunta, y es, Estados Unidos ha tenido, en mi opinión, una posición ambivalente frente a Venezuela, porque después de haber hecho una presión, de haber bloqueado varias compañías venezolanas controladas por el gobierno venezolano, tomó una decisión que dejó muchos desconcertados. Devuelve al señor Alex Saab, de ingrata Terrible. recordación aquí en Colombia, y de alguna manera empieza como a flexibilizar esa presión que había tenido frente al régimen. Algunos dicen que obligados por la geopolítica internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania que lleva a Estados Unidos a buscar una fuente segura de petróleo, pero no sabemos al fin y al cabo frente al proceso electoral cuál es la posición de Estados Unidos, y algunos ya incluso hablan de que él no va a tomar partido en este caso, que podría no generar ese elemento de presión que sí han tenido otros países, como decía el caso de Brasil y Chile. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, yo creo que obviamente los Estados Unidos está con la democracia y sin duda alguna los Estados Unidos está apoyando todo este proceso y quiere que este proceso se lleve a cabo exitosamente y que se reconozca la persona pues, que haya ganado. Eh, pero eso es de los dientes para afuera. De los dientes para adentro no es porque piensen distinto, es que qué capacidades tienen en este momento. ¿Cuál es a su vez el entorno que tiene, los desafíos que tiene el propio gobierno americano, de la propia sociedad norteamericana, frente a una cantidad de variables que hace que la atención de ellos vaya hacia estos otros temas y menos hacia el futuro o el destino de Venezuela? Entonces, su postura de apoyo a Venezuela no va acompañado necesariamente con acciones contundentes en ese sentido. Y por eso, pues lo que tú acabas de mencionar es la muestra más patética de simplemente no seguir el discurso en la forma como ellos lo habían planteado. Eh, la circunstancia en los próximos 6 meses para los Estados Unidos también es un desafío.
así como tenemos nosotros el nuestro y además de nosotros un poco en el cuarto oscuro porque no sabemos con qué pueda salir esta gente. En el caso de ellos es la renuncia de un presidente a la reelección, lo que llaman los gringos el lame duck. Hay un lame duck de aquí a enero. La posibilidad entonces ahora de que sea, de que efectivamente pues ya Kamala quede designada como candidata frente a Donald Trump, donde también habrá una cantidad de circunstancias que capturan no solamente la atención del público norteamericano, sino también de la propia administración. Una administración que está de salida, que no tiene mucho que aportar o que hacer, sino sobrevivir, ¿qué decisión radical o qué decisión audaz pudiera tomar frente a cualquier irregularidad en el proceso de transición en esos 6 meses? Si ocurriera algo que no está dentro del guión y que no corresponde a una transición ordenada, ¿cuál puede ser el rol de ellos, de un secretario de Estado de salida o de un asesor de la Casa Blanca de salida? Eh, esa negociación, ¿cómo pueden ellos y tienen ellos las capacidades para tomar decisiones? ¿Lo harían o preferirían esperar que el próximo que llegue lo haga? Entonces, allí también estamos viendo eh, que no es lo más, no hubiese sido lo más deseado esos 6 meses de espera, tanto en Venezuela como en este caso en los Estados Unidos, que sigue siendo pues un actor importante en el tema internacional. A Europa no la veo moviéndose para ninguna parte. Siguiendo con el tema internacional, ¿ha permitido el régimen verificación de observadores internacionales? Porque a la misión europea le dijeron que no. Hasta hace poco no habían habilitado, por ejemplo, el tema de los testigos electorales por parte de la oposición para verificar la instalación de las mesas, que no vaya a pasar lo que en Colombia nosotros denominamos las urnas preñadas, que ya tienen depositados Sí, los votos antes de que inicie la sí. elección. ¿Cómo estamos en materia, primero, de la acreditación de los testigos electorales por parte de la oposición y segundo, en temas de misiones de observación internacional? Creo que eso ha sido pobre, en el sentido que sí se entregaron una cantidad de credenciales en su momento y en estas últimas 24 horas las han retirado. Por el propio expresidente Fernández le retiraron la acreditación para ir, eh, se la quitaron o pues decidió no ir Celso Amorín de parte de Brasil. Hay una delegación de expresidentes del grupo IDEA, en donde la ex vicepresidenta Marta Lucía, pues supuestamente, digamos, lideraba. No lo tengo confirmado, pero tengo entendido que tienen dificultades para poder efectivamente ir, dificultades puestas por el gobierno. Hay periodistas que no los han dejado entrar, gente que la han devuelto, o periodistas que ya se habían ido y pues de regreso. Entiendo que iba una misión del PP y creo que también les dijeron que no fueran porque los devolvían. Pues hay una serie de rumores que lo único que puedo decir que es confirmado realmente es porque el expresidente Fernández lo puso en sus redes y enseñó la credencial y que lo habían quitado. Ay, espérate un segundito. Eh, ok. Aló, yo no Sí, sé por qué está, esto empieza a sonar. Sí, qué pena. Entonces, no entendí muy bien si los otros casos son reales, pero engrana con la narrativa, engrana con que ellos no quieren tener esa observación internacional. Por eso el empoderamiento de la ciudadanía para que haga las veces de veedores dentro de las circunstancias que se puede hacer. entendido. Bueno, pensemos en el posible escenario del el día después. El 28, digamos, si se permite y a pesar de las trabas, el pueblo venezolano masivamente acude a las urnas y masivamente vota en contra del régimen de Maduro. Gana Edmundo González la votación es tan abrumadora que no habrá fraude que pueda ocultar eso y gana Edmundo González. La pregunta es la posibilidad de que haya esa transición pacífica
usted hablaba de un periodo bastante largo de 6 meses, y además tienen todavía el control del resto del Estado, los órganos de Claro. control, el propio órgano electoral, el legislativo, y pues enfrentar ese escenario, pero por supuesto que sería un paso en la dirección correcta y apenas el inicio de un camino por construir. ¿Cómo sería, cómo visualiza ese escenario posible? Difícil de visualizarlo porque es muy perfecto. Y lo que hemos sabido en estos 25 años es que muchas veces el régimen da un paso adelante o da un paso atrás para luego dar dos pasos adelante. Em, si uno mira a lo largo de todo este tiempo, ellos son expertos en ganar tiempo. Entonces, 6 meses es un buen periodo para ganar tiempo. ¿Cuál es la agenda? No la sé. Me pregunto si Maduro tiene que entregar, tendría que quedarse en Venezuela, obviamente, porque pues tiene esas órdenes de captura a nivel internacional, que para poder irse del país tendría que haber negociado o tendría que empezar a negociar. ¿Esas negociaciones son con quién? No creo que sea con el mundo ni con los venezolanos. Esa negociación tiene que ser con una comunidad internacional que le pueda garantizar pues que esa recompensa que está vigente en este momento digamos, y una orden a Interpol, pues no puede darse. ¿Cómo se negocia eso y con quién se negocia? Que tenga la autoridad que le garantice eso. Entonces, allí empieza a desgranarse una mazorca que, que es difícil poder tener el escenario exacto de cómo va a desarrollarse todo esto. Lo único que uno sí sabe por experiencia y porque uno mira la historia es que de una u otra forma eh, quizás acepten que efectivamente perdieron, por mucho o por poco, creo que ahí también puede haber una diferencia importante, independientemente que sea masivamente, pero pues pueden hacerla ver menor, no sé. Y la pregunta también sería, bueno, y de aquí adelante, ¿qué alternativa tendría para realmente poderse ir o quedarse en Venezuela sin correr los peligros o las amenazas que existen en este momento? Entonces, todo este camino son llenos de preguntas porque es inédito. Yo creo que ningún país ha vivido una cosa de esta naturaleza. Quizás, ¿no?, cuando Daniel Ortega en Nicaragua, que perdió la elección, pero él negoció, él no tenía pues ninguna orden de captura, pero él negoció que su hermano quedara de ministro de la Defensa. En el caso del general Noriega, él alteró las elecciones, creo que era Andara, creo que era el que había ganado, el presidente que ganó, y luego ahí hubo un periodo de tiempo de 8 meses hasta que finalmente la famosa invasión Panamá. de los Estados Unidos de Panamá. Em, pues esos son referenciales porque yo no creo que ninguna de las dos cosas se Mire, aplique al caso de Venezuela, por eso digo que esto es inédito. Em, lo que sí es interesante es que en ambos casos, para ellos ceder, hubo negociación. Eso es una constante. Aquí me imagino que también la habrá. ¿Cómo se dará? En las circunstancias que hay, difícil pronosticar. muchos se preguntan cuál será el papel de las Fuerzas Armadas de Venezuela en este caso frente a lo que pasa en la elección, teniendo en cuenta que hay que poner en contexto a los oyentes que el trabajo de filigrana que ha hecho el régimen de permear las fuerzas militares, consintiéndolas, comprándolas, poniéndolas a administrar bienes del Estado expropiados, ha hecho que comprar una lealtad a esas fuerzas. Por lo menos fueron muy leales a cuando Hugo Chávez era presidente. Con Maduro no tanto, pero ¿qué papel puede jugar las Fuerzas Armadas aquí? ¿Quién las dirige? ¿Y qué, digamos, qué rol podría jugar en esta coyuntura? Si uno se remonta a casos similares a lo que tú describes de todas las prebendas y de todos los beneficios, yo creo que eso es similar a Cuba, en donde
la fuerza militar cubana se le entregó sectores estratégicos económicos, como el tema del turismo, por ejemplo, eh, y eso compró la lealtad totalmente. En el caso venezolano, pues es igual al caso cubano, pues estamos hablando que no son todo el sector militar, estamos hablando que son 30.000, perdón, 30.000 no, 3.000 generales, almirantes, vicealmirantes, es decir, una élite que está, eh, digamos, cuadrada con el régimen, pues obviamente porque tiene una posición muy cómoda y muy beneficiosa. Para ellos, entregar eso a cambio de qué. Sería la pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos de ellos también tienen, eh, digamos, procesos jurídicos de captura en el extranjero? ¿Estarían dispuestos ellos también a hacerlo? Mm, Allí es donde entra la pregunta que es muy difícil de poder saber. Uno tiene que entrar en la condición humana, e imaginarse desde la condición humana su vulnerabilidad, el sopesar qué me conviene, así sea a corto plazo, pero pues por lo menos ganar tiempo para poder ver cómo resuelve el problema de fondo. Y está la soldadesca, por decirlo así, están todos pues, los otros oficiales que no están, eh, no se benefician o no tienen un estatus económico tan beneficioso eh, y que tienen familia y que también tienen restricciones a servicios públicos, a salud. Entonces, tienen las capacidades ellos para generar un cambio dentro de toda la fuerza militar. No, no estoy segura. Doctora Gabriela Febres, usted ha sido muy amable con nosotros y por supuesto todavía hay preguntas en el tintero y nos podremos extender. Sin embargo, el tiempo en radio apremia. Mm. Yo para finalizar esta entrevista que usted amablemente nos ha concedido, quisiera preguntarle por el tema de lo que podría uno llamar la reconstrucción de Venezuela. Ganar al régimen es, digamos, el primer paso, pero 25 años de expoliación, 25 años de destrucción de su aparato productivo, de destruir las empresas, las industrias, el sector agropecuario. Venezuela, que antes digamos, del ascenso del régimen chavista, era un país que importaba mucho por los beneficios de ser una potencia petrolera, pues ese aparato productivo fue prácticamente destruido en su gran mayoría. Ese proceso de reconstrucción, algunos estiman que tomaría años bajar, controlar los indicadores macroeconómicos como la inflación. Es un tema incluso también que podría jugar en contra del nuevo gobierno en un eventual digamos, triunfo de Edmundo González, y podría de alguna manera volverse en contra si no son conscientes que los desafíos son tan grandes que el solamente hecho de haber ganado las elecciones no significa que inmediatamente va a mejorar la situación general del pueblo venezolano. Entonces, es un factor también a tener en cuenta. Y yo quisiera con esto hacer mi pregunta final, y es cómo poder recuperar, reconstruir a Venezuela después de más de 25 años de haber destruido el desarrollo del país. Sí, pues también, de nuevo, eso va a ser otra cosa que es inédita. Yo creo que un país desahuciado económicamente, estructuralmente, como de Venezuela, puede tener unas referencias, salvo pues cuando el tema de la guerra mundial y el plan Marshall. Pero si uno mira, por ejemplo, la caída del Producto Interno Bruto de Alemania, de Francia, de Italia, es decir, de mismo los países de la Cortina del Este, cuando la Segunda Guerra Mundial, ninguno tuvo una caída del producto del 75%. Es una cosa que es brutal, 75, no, inclusive 80%. Es decir, nosotros en un momento dado quedamos a nivel de Haití. Es decir, entonces, reconstruir un país que perdió el 80% del Producto Interno Bruto y tiene 8 millones de personas afuera, sí, es una ecuación nueva,
pero creo que también del otro lado hay la voluntad, hay la comprensión del pueblo venezolano. Es interesante que en todos estos concentraciones con María Corina, nadie le pasa un papelito para decirle que quiero una casa, que me dé una cocina, que me regale una nevera, que mi hija me la ponga. No, nadie le ha pedido nunca nada, ni le piden nada. Lo único que la gente busca es el cambio por una vida digna, por realmente tener, poder escoger, poder trabajar. Es decir, si algo ha logrado el chavismo es quizás eh, generar el sentido de supervivencia en cada venezolano y entender también que solamente ellos con su trabajo, con su talento, que pueden salir adelante. Es decir, esa pegada a la ubre del socialismo, no. Entonces, esa voluntad está allí. Obviamente, con mayor confianza, pues vendrían capitales. Eso es lo deseable. Creo que eso es viable si efectivamente hay una transición y hay un gobierno sólido que genere confianza. Y sería toda la reestructuración de la deuda, que sería otro tema también. Los indicadores macroeconómicos, pues mi ley ha mostrado cómo se hace y lo ha logrado con mucho éxito. Yo creo que es más la confianza y la cohesión del venezolano de saber que todo el mundo tiene algo que aportar. Y me da la sensación que estamos tan espiritualmente cohesionados, tan espiritualmente amalgamados, de entender que es ahora o nunca o que tenemos que salir adelante y reconstruir el país, que creo que esa ola espiritual que tiene cada venezolano puede dar para un buen rato. Doctora Gabriela, muchísimas gracias y por supuesto desearle la mejor de las suertes, no solamente a usted, sino a toda ese pueblo hermano que se juega su suerte este domingo. Estaremos atentos y nos gustaría, por supuesto, posteriormente evaluar lo que pasa el domingo la próxima semana, si su agenda se lo permite. Claro, así es. Dios quiera que sí. Recuerda de que las aguas se abrieron y estamos cruzando el Mar Rojo, ¿no? Eso se demoró un poquito, ¿no? Eso no fue ayer o antier, sino entonces eso se demoró. Y creo que allí es como creo que hay que mirarlo. Estamos en ese proceso y sabemos para dónde vamos. Muchas gracias. Chao.